Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Madre mi guía, mi oración. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón para recibir lo que necesitas. Muchos de nosotros aprendimos a rezar el rosario de nuestros padres, y es en el seno de esa tradición que encontramos las respuestas espirituales que nos guían en momentos de incertidumbre. Ahora, te invito a sumergirte en un tema que ha resonado profundamente en el corazón de la fe católica durante generaciones: el purgatorio. Este concepto, a menudo malinterpretado o incluso ignorado, posee una importancia espiritual e histórica que no podemos pasar por alto. En la doctrina católica, el purgatorio es visto como un estado de purificación, un proceso necesario para alcanzar la plenitud junto a Dios. No es un lugar de castigo, sino una etapa de transición donde las almas se preparan para la gloria eterna. Para comprender mejor esta idea, debemos remontarnos a las enseñanzas de uno de los más venerados y enigmáticos santos de los tiempos modernos, el Padre Pío. Nacido en Pietrelcina, Italia, en 1887, y conocido por los milagros que se le atribuyen, así como por su profunda devoción, el Padre Pío es una figura central en la espiritualidad católica. Sus visiones y revelaciones han proporcionado una perspectiva única sobre el más allá, incluyendo el purgatorio. La relevancia de sus palabras trasciende el tiempo y continúa iluminando el camino de muchos fieles que buscan una comprensión más profunda de su fe. En un mundo donde lo tangible suele prevalecer sobre lo espiritual, las enseñanzas del Padre Pío sobre el purgatorio nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual y a considerar la existencia de una vida más allá de esta. A medida que exploramos sus revelaciones, descubriremos no solo el significado del purgatorio, sino también cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, buscando siempre la paz y la purificación del alma. Te invito a acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión, donde las palabras del Padre Pío nos guiarán hacia una comprensión más amplia de nuestra fe y nuestro propósito espiritual. Con esta introducción, abrimos la puerta a un diálogo más profundo sobre el purgatorio y la influencia duradera del Padre Pío en la vida de los creyentes. Prepárate para explorar cada capítulo de esta narrativa con un corazón abierto y una mente receptiva, para que juntos podamos encontrar significado y propósito en las palabras de este santo venerado. Comencemos este viaje espiritual. Para comprender el purgatorio, debemos comenzar por su definición según la doctrina católica. El purgatorio es concebido como un estado transitorio por el cual las almas que han partido de este mundo, pero que aún no están completamente purificadas para entrar en la presencia de Dios, pasan por un proceso de purificación. No es un lugar de castigo, sino una etapa necesaria y misericordiosa donde el alma se prepara para la visión beatífica, esa unión perfecta y eterna con Dios en el cielo. Las bases teológicas del purgatorio se encuentran profundamente arraigadas en las enseñanzas de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras. Aunque la palabra purgatorio no aparece explícitamente en la Biblia, su concepto se infiere de varios pasajes bíblicos. Uno de los más citados es el de 2 Macabeos 12 y 46, donde se menciona la oración por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a la necesidad de ser purificados antes de entrar en el reino de los cielos, como se ve en Mateo 5 y 26 y en 1 Corintios 3 y 15, que habla de ser salvado como a través del fuego. Teológicamente, el purgatorio también se sustenta en la tradición y en los escritos de los padres de la Iglesia. San Agustín y San Gregorio Magno, entre otros, hablaron de este estado de purificación como una manifestación de la infinita misericordia de Dios, que ofrece a las almas una oportunidad para ser purificadas antes de entrar en el cielo. El significado espiritual del purgatorio es profundo y ofrece una gran esperanza a los fieles. Este proceso de purificación es visto como una etapa esencial en la jornada espiritual del alma. Nos recuerda que, aunque podamos no ser perfectos al momento de nuestra muerte, la gracia de Dios nos ofrece un camino hacia la perfección. El purgatorio nos enseña sobre la importancia de la expiación y el arrepentimiento, y sobre cómo nuestras oraciones y acciones en la tierra pueden ayudar a las almas en su tránsito hacia la santidad. En la vida diaria, el concepto del purgatorio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a vivir de manera que estemos siempre en un proceso de purificación interna. Nos motiva a buscar la reconciliación con Dios y con quienes nos rodean, fomentando un espíritu de humildad y compasión. Así, al comprender el purgatorio, no solo reconocemos un aspecto esencial de nuestra fe, sino que también nos comprometemos a una vida más plena y devota.
Este entendimiento nos prepara para explorar las revelaciones específicas del Padre Pío sobre el purgatorio en el próximo capítulo, donde profundizaremos en cómo sus visiones nos ofrecen una perspectiva única y edificante sobre este proceso espiritual. Continuemos en este camino de descubrimiento espiritual, guiados por la sabiduría del Padre Pío. Las revelaciones del Padre Pío sobre el purgatorio han sido una fuente inagotable de reflexión y devoción para muchos fieles. Sus mensajes clave giran en torno a la realidad del purgatorio como un lugar de misericordia y esperanza, donde las almas se purifican antes de encontrarse cara a cara con Dios. Padre Pío, conocido por su profunda vida espiritual y sus dones místicos, compartió sus visiones y experiencias con sus seguidores, ofreciendo una visión única de este estado transitorio. Entre las revelaciones más impactantes del Padre Pío se encuentra la insistencia en la necesidad de orar por las almas del purgatorio. Según sus experiencias, estas almas se benefician enormemente de las oraciones de los vivos, que pueden acelerar su proceso de purificación y llevarlas más rápidamente a la gloria del cielo. Padre Pío consideraba esta intercesión no solo un acto de caridad, sino un deber espiritual de los fieles. Las experiencias personales del Padre Pío relacionadas con el purgatorio son numerosas y conmovedoras. Se dice que en varias ocasiones tuvo visiones de almas del purgatorio que se le aparecían pidiendo oraciones. En una de sus revelaciones más conocidas, una alma se le manifestó en el coro del monasterio, rogándole que rezara por su liberación. Padre Pío, conmovido por esta aparición, oró fervientemente, y más tarde relató que el alma le agradeció antes de ascender al cielo. Estas experiencias no solo reforzaron su fe, sino que también sirvieron como testimonio de la realidad del purgatorio para aquellos que lo rodeaban. Padre Pío solía compartir estas visiones con sus seguidores, instándolos a recordar siempre a las almas del purgatorio en sus oraciones diarias y a ofrecer sacrificios y misas en su nombre. El impacto de estas revelaciones en la fe de los seguidores del Padre Pío ha sido profundo. Muchos han encontrado en sus palabras un renovado sentido de propósito y devoción, viendo en el purgatorio no un estado de temor, sino una extensión de la misericordia infinita de Dios. Las enseñanzas del Padre Pío han inspirado a innumerables personas a adoptar una vida de oración más activa, especialmente dedicada a las almas en el purgatorio. Además, estas revelaciones han influido en el entendimiento del purgatorio dentro de la comunidad católica, ofreciendo una perspectiva que enfatiza la conexión entre los vivos y los difuntos a través de la oración. La insistencia del Padre Pío en la eficacia de las oraciones por los difuntos ha revitalizado prácticas devocionales como el rezo del rosario y la celebración de misas por las almas del purgatorio. En última instancia, las revelaciones del Padre Pío nos invitan a abrazar una fe activa y compasiva, recordándonos que nuestro viaje espiritual no termina con la muerte, sino que continúa hacia una unión más plena con Dios. Su legado espiritual sigue vivo hoy, guiando a los fieles a través de un camino de esperanza y amor hacia aquellos que han partido. Al finalizar este capítulo, nos preparamos para explorar cómo el significado del purgatorio se aplica a nuestra vida moderna y cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestro día a día. Sigamos adelante, inspirados por las revelaciones del Padre Pío, hacia una comprensión más profunda de nuestra fe y de nuestro papel en la comunión de los santos. En el mundo moderno, donde lo tangible y lo inmediato a menudo ocupan el centro de nuestra atención, el concepto de purgatorio sigue teniendo una relevancia significativa. A pesar de los avances científicos y tecnológicos que nos rodean, la búsqueda de significado espiritual y de respuestas a las preguntas existenciales sigue siendo una constante en la vida humana. En este contexto, el purgatorio se presenta como un recordatorio poderoso de la existencia de una realidad espiritual más allá de nuestra comprensión inmediata. El purgatorio, como estado de purificación, nos invita a considerar nuestra vida como un viaje continuo hacia la perfección espiritual. En un mundo donde la perfección a menudo se mide por logros materiales o profesionales, el purgatorio nos recuerda que la verdadera perfección reside en nuestra capacidad de amar y de purificarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Esta perspectiva nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con lo divino y con los demás. Las prácticas espirituales contemporáneas pueden enriquecerse enormemente con la comprensión del purgatorio. Al integrar este concepto en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestras acciones y su impacto en nuestro crecimiento espiritual. La noción de purificación nos anima a practicar el arrepentimiento sincero, la confesión y la reconciliación como medios para alcanzar un estado de gracia y preparación para la vida eterna.
La relevancia del purgatorio también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos recuerda la importancia de la intercesión, de orar por aquellos que han partido y de ofrecer sacrificios en su nombre. En una sociedad donde el individualismo a menudo predomina, el purgatorio nos invita a ser parte de una comunidad más amplia que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora, te invito a reflexionar sobre tus propias creencias y prácticas espirituales. ¿Cómo percibes el concepto de purgatorio en tu vida diaria? ¿De qué manera puedes integrar esta comprensión en tus prácticas espirituales? Reflexionar sobre estas preguntas puede ofrecerte una nueva perspectiva sobre tu camino espiritual y ayudarte a encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Considera también cómo las enseñanzas sobre el purgatorio pueden influir en la forma en que vives tu vida. ¿Estás preparado para enfrentar el proceso de purificación que el purgatorio representa? ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a una vida de amor y servicio? Al finalizar este capítulo, nos movemos hacia una discusión sobre por qué muchos ignoran estas revelaciones y cómo podemos superar los desafíos de la fe en un mundo a menudo escéptico. Con cada reflexión, nos acercamos más a una comprensión más profunda de nuestra fe y al propósito divino que nos guía. Sigamos adelante juntos en este camino de descubrimiento espiritual. En un mundo cada vez más secularizado, las revelaciones sobre el purgatorio a menudo enfrentan el desafío de ser ignoradas o incomprendidas. Uno de los principales obstáculos es la desconexión de muchas personas con las enseñanzas tradicionales de la fe, lo que lleva a una falta de comprensión de conceptos espirituales que no tienen una manifestación tangible. En una era donde lo empírico y lo visible predominan, el purgatorio puede parecer remoto o irrelevante para quienes buscan pruebas concretas de su existencia. Además, el ritmo acelerado de la vida moderna deja poco espacio para la contemplación y la reflexión espiritual. Las prioridades diarias y las distracciones tecnológicas pueden alejar a las personas de la introspección necesaria para apreciar plenamente la profundidad de las enseñanzas sobre el purgatorio. Esto, sumado a la falta de educación religiosa o a una formación espiritual superficial, contribuye a que estas revelaciones sean frecuentemente ignoradas. El ceticismo juega un papel significativo en la forma en que se perciben las revelaciones sobre el purgatorio. En un mundo donde el conocimiento científico se valora por encima de la fe, los conceptos espirituales complejos son a menudo recibidos con escepticismo. Sin embargo, es crucial encontrar un equilibrio entre el escepticismo saludable y la fe. Mientras el cuestionamiento puede llevarnos a una comprensión más profunda, también debemos estar abiertos a las verdades espirituales que trascienden la lógica y la razón. Aceptar el concepto del purgatorio requiere un acto de fe que va más allá de lo que podemos ver o tocar. La fe, por su naturaleza, implica creer en lo que no se ve, y en este contexto, abrazar las revelaciones sobre el purgatorio es un testimonio de confianza en la misericordia y justicia divinas. Para muchos, este equilibrio entre ceticismo y fe es un desafío continuo que requiere reflexión y apertura de corazón. A medida que exploramos estas revelaciones, es importante recordar que la fe es un viaje personal. Cada individuo debe encontrar su propio camino para reconciliar el escepticismo con la creencia, permitiendo que las experiencias y las enseñanzas espirituales guíen su comprensión. Al hacerlo, podemos abrirnos a una fe más rica y significativa que nos conecta con el propósito divino. Concluyendo este capítulo, nos preparamos para cerrar nuestro viaje exploratorio con una síntesis de los puntos clave discutidos y una invitación a continuar buscando la verdad espiritual en nuestras vidas diarias. Sigamos adelante, con corazones abiertos y mentes receptivas, hacia la conclusión de nuestro viaje espiritual guiado por las revelaciones del Padre Pío sobre el purgatorio. Al llegar al final de nuestro viaje exploratorio sobre el purgatorio y las revelaciones del Padre Pío, es crucial sintetizar las ideas principales que hemos discutido. Comenzamos con la definición del purgatorio según la doctrina católica, entendiendo este estado como un proceso misericordioso de purificación que prepara las almas para la unión eterna con Dios. A través de las bases teológicas y bíblicas, vimos cómo estas enseñanzas han sido parte integral de la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos. Exploramos en detalle las revelaciones del Padre Pío, quien, a través de sus visiones y experiencias personales, ofreció una perspectiva íntima y esperanzadora del purgatorio. Sus mensajes nos recordaron la importancia de la intercesión y de vivir una vida de oración y sacrificio por las almas que están en este proceso de purificación. Las enseñanzas del Padre Pío han dejado una huella profunda en la fe de muchos, inspirando a los fieles a vivir con un propósito renovado.
En el contexto de la vida moderna, discutimos cómo el concepto del purgatorio sigue siendo relevante, invitándonos a reevaluar nuestras prioridades y a integrar prácticas espirituales que nos acerquen más a lo divino. Reflexionamos sobre los desafíos que enfrentamos al intentar entender y aceptar estas revelaciones en un mundo donde el ceticismo a menudo prevalece sobre la fe. Ahora, hago una llamada a la acción espiritual. Invito a cada uno de ustedes a explorar más profundamente las enseñanzas sobre el purgatorio y las palabras del Padre Pío. A través de la oración, la reflexión personal y el estudio, podemos enriquecer nuestro entendimiento y fortalecer nuestra fe. Considere dedicar tiempo a rezar por las almas del purgatorio, ofrecer misas en su nombre y buscar una conexión más profunda con Dios a través de la meditación y la contemplación. Recordemos siempre que nuestra fe es un viaje que nos llama a crecer, a reflexionar y a actuar con amor y compasión. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también contribuimos al bienestar espiritual de toda la comunidad. Para cerrar, deseo dejarles con una inspiración final, que las palabras de Padre Pío nos guíen en nuestra jornada espiritual y que podamos encontrar paz y comprensión a través de la fe. Que sus enseñanzas continúen iluminando nuestro camino, motivándonos a vivir una vida de devoción y amor. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que Dios los bendiga y que siempre encuentren consuelo y fortaleza en su fe.